Ya, todos me ven entonces, todos me escuchan. Ya, vamos a empezar a desarrollar ejercicio entonces. Dice, si voy con la uno, si f es una función que va de naturales a naturales y se verifica que f de 1 es igual a 1 y que f de n más 1 es igual a n más f de n. Entonces, ¿cuánto es f de 3? Si te están diciendo que f de 1 vale 1 y que f de n más 1 es igual a n más f de n y te preguntan f de 3, ojo, primero entendamos una cosa. Tienes una función, esta cosa de acá es el dominio y esta cosa de acá es el codominio. Recuerden que la diferencia entre codominio y recorrido es que el recorrido era la parte del codominio que efectivamente uno va a usar, ¿verdad? Entonces acá donde me dicen que f de 1 vale 1, aquí, y que f de n más 1 es igual a n más f de n, y me preguntan el de 3, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a usar el el f de 1 como información, este es el f de 1, lo voy a cambiar color, voy a usar esto como información y voy a empezar con el 1, donde poniéndolo acá, y lo voy a meter ahí, ¿me siguen? Por lo tanto, esto me va a quedar así, me va a quedar f de 2 es igual a n, y el n sería 1, más f de 1, ¿se entiende? Porque el n para mí va a ser 1, así que tengo un 1, tengo un 1 y tengo... Bueno, acá también tengo un 1, evidentemente. Ahí. ¿Se cacha lo que hice? Contéstenme con mensaje, por favor. Ya, ahora, yo sé que f de 1 vale 1, ¿o no? Entonces eso de acá vale 1. ¿Me siguen? Miren, tengo este valor, entonces se sabe que f de 1 vale 1, así que esto sería 1 más 1, 2. El f de 2 vale 2, ¿se entiende? Entonces ahora podemos encontrar el valor final del f de 3, porque de acuerdo a esta ley de formación que tengo acá, yo podría decir que f de 3 es igual a 2 más f de 2, ¿se entiende? Porque si yo meto un n2 acá, mira, si yo meto un 2 acá, un 2 y un 2, uso esta información que tengo acá arriba. Esa. Ahora en n, ahí meto un 2, meto un 2, meto un 2. Y eso es lo que hice acá. Al meter un 2 acá me quedó 3, S. Al meter un 2 acá me quedó un 2 acá. Y al meter un 2 acá me quedó f de 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, tú sabes que f de 2 vale 2, ¿verdad? F de 2 vale 2, así que reemplácelo acá y ahí saqué el f de 3. ¿Se cacha? Entonces sería f de 3 vale 2 más f de 2, y el f de 2, 2 más 2, 4, y ahí lo tengo. ¿Se entiende? ¿Sí? Cópienlo, por favor. Tómense su tiempo, no hay apuro. Si quieren lo repito, o cacharon bien, pues igual está fácil, creo. Ya, bacán. Es el final, lo que importa es esta ley de formación. Mira, esto está relacionado con una pregunta que era la pregunta 27 de la guía que vimos en la semana. ¿Se acuerdan que había una pregunta que era, puta, no me acuerdo si era tan así, pero voy a ver si logro acordarme. Era algo así como f de n vale 2, y creo que después era f de n más 1 partido por f de n es igual a 3. ¿Era así o no? Y te preguntaban f de 5. ¿Sí? ¿Sí? Era así. Ya, ahí hay una función que tiene ley de formación. Denme 30 segundos, vengo al tiro. Voy a explicar esta también. Ahora, aprovechando que tengo ley de formación y ley de formación, les enseño el procedimiento para que nunca los caguen ahí. Denme 10 segundos, que hay un perro llorando. Ya, entonces, ¿qué ley de formación había acá? Te decían, mire, se sabe que f de n vale 2. Y te dicen, tengo una ley, esto es una ley de formación, eso. Esa ley de formación es distinta a esta ley de formación, ¿cachai? Voy a borrar estas cuestiones de acá. Mira, me refiero a que la ley de formación acá, esta es la ley de formación que tenía. O sea, usé eso como máquina, ¿se cacha? Y yo usé eso como máquina, ¿por qué? Porque metí el 1, ta, ta, ta,
y saqué el f de 2 y después metí el 2, y lo saqué, ¿cierto? Esta ley de formación que tengo acá dice, mire compadre, f de n vale 2. Usted no conoce la función, pero le voy a contar una cosa. F de n más 1 partido por f de n es igual a 3. Ustedes cachan que si ese es un número, este es el sucesor, ¿verdad? Ah, esta de acá era 1. Ese era 1. Este era f de 1. Ahí sí, así era. F de 1, 2. ¿Me cachan? Ya. Ahora tenéis que hacer lo mismo, po. Métele un 1, este 1, méteselo acá y acá. Entonces, el de acá, fíjate, mira cómo te va a quedar. Te va a quedar f de 2 partido por f de 1 va a ser igual a 3. ¿Se entiende? O sea, f de 2 vale 3 por f de 1, o sea, 3 por 2, 6. ¿Se entiende? Ya, después pescáis, el 2 lo poní. Entonces te queda f de 3 partido por f de 2 es igual a 3, porque la ley de formación es esta. ¿Me siguen? Y tú la f de 2 ya la sabéis que es 6, así que este es 6. 6 por 3 es 18. F de 3 es 18. ¿Me siguen? Yo quiero el f de 5. Entonces, sí, bueno, f de 4 partido por f de 3 tiene que ser 3. Y el f de 3 es 18. 18 por 3 es 54. F de 4 es 54. Entonces, f de 5 partido por f de 4 tiene que ser 3. Este era 54. 54 por 3, 162 y eso era. ¿Se cacha? Pues eso se llama ley de formación en las funciones. ¿Sí? Aclarado entonces el bizcocho que tenían con el problema, ¿cierto? Bacán. Lo dejo escrito para que lo copien, perdón por el orden, pero no tenía planificado explicar esta pregunta. Bueno, acá es lo mismo, pues ponía el 1, Después, como ya tenía el f de 2, ponía el 2, lo tení. Después el 3, ya decir, lo formáis y ya tenéis las dos. De hecho, estas son las preguntas más peludas de funciones que van a enfrentar en la prueba. No más peludo que esto, ¿ah? Así que si sabéis leyes de forma... Estas son las típicas. Y de hecho yo me he encontrado con buenas que estudian ingeniería y que no las saben hacer. Sin ir más lejos. Ya. Estoy entonces... Claro, ¿cierto? Sigamos avanzando. ¿Todos copiaron? Ya. Estoy entonces. Avancemos. Bien. Ojo acá. Esto que voy a decir ahora no es que sea una propiedad de todas las funciones, y esto tiene que ver con una pregunta que me hizo un alumno ayer. Las funciones pueden tener una serie de propiedades. Ya. Entonces, resulta que cuando en una función tú puedes meter el a más b y te da el mismo resultado que meter el a y después el b por separado, cuando pasa eso se supone que la función es aditiva. Es una función aditiva, repito. En una función, ponte tú puedes, ¿cachai? Que f de a más b, si tú metes el a más b a una función y ese resultado que te dé es lo mismo que meter el a y después meter el b y sumarlo. Cuando eso pasa, se supone que una función es aditiva, cuando permite que la separes en sumas. Fíjate que esta función, mira, voy a escribir una función. Cuando tú la x2, que es esta. Esa no es aditiva. ¿Por qué no es aditiva? Porque acá dice que es aditiva cuando al meter a más b te da el mismo resultado que meter el a, después el b y sumarlo. Porque si tú haces f de a más b, donde a esta función te quedaría a más b al cuadrado, ¿cierto? Ya, para que sea aditiva, me tiene que dar lo mismo que meter el a, después el b y sumarlo. Si tú haces f de a, te da a cuadrado. Si haces f de b, te da b cuadrado. Dime una cosa, ¿esta cosa a más b al cuadrado es lo mismo que la suma de esos dos? No, por lo tanto, esta no es aditiva. ¿Se entiende? O sea, se es aditiva cuando yo la puedo agarrar y meto este pedazo y lo sumo aparte, o los meto juntos y me dan lo mismo, ¿se entiende? Ya, claro, entonces. Ya, entonces acá vamos a pegar una borrada. Ya, entonces, cuando a mí me dicen una función se dice aditiva,
Si tú metes el A más B, te tiene que dar lo mismo que meter el A y después meter el B y sumarlo. ¿Se entiende el concepto? Ya, entonces, el A más B, para que esta función, ¿cachai? Que al final tú querés saber si estas funciones son aditivas, esas. Ya sabemos que esta no. ¿Por qué no? Repito, porque tú metí el A más B acá y te da A más B al cuadrado, ¿cierto? Pero si metí el A te da A cuadrado, después te da B cuadrado y si la sumáis no es lo mismo que meter eso a esta función. ¿Se entiende? Así que esta no es aditiva. ¿Se entiende eso? Ya, esta de acá tampoco es aditiva, po. ¿Pero por qué? Porque tú metes el A más B acá y te queda A más B más 1. ¿Se entiende? En cambio, si metes el A te queda A más 1, si metes el B te queda B más 1 y si la sumaras te quedaría A más B más 2. Así que no es aditiva. ¿Se entiende eso? Pero esta de acá sí es aditiva porque tú metes acá el A más B, te queda A más B partido por 2, ¿verdad? Si metes el A solo te queda A medio, si metes el B te queda B medio, y si lo sumáis es lo mismo que lo pongas por separado. ¿Se cacha? ¿Sí? Vamos, 3. Dice, sea la función f de x igual a x cuadrado más px. Si f de menos 2 es 6, ¿cuánto es f de 2? Todos cachan que cuando me dan una función, hermanos queridos, puta que me cae bien la gente el domingo, menos 2,6 sería un punto. Entonces, como viste que acá me lo están dando, menos 2,6. Entonces tú vas y anotas menos 2,6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera podéis conocer el P. ¿Se cacha? Entonces esto es una I. Así que abajito tú vas a escribir, bueno, esta cosa es I igual x cuadrado más bx. Con este punto, este es x y este es Y, vas a meter el menos 2 acá y acá, vas a meter el 6 acá y vas a sacar el valor de P. ¿Se cacha? Lo pones y después calculas el f de 2. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, todos cachan que P les va a dar menos 1, ¿cierto? Entonces, si P es menos 1, ¿cacharon por qué menos 1? Porque si tú metes el menos 2 acá y el 6 acá, el P te da menos 1, ¿sí? No voy a hacerlo porque es una wea de sexto básico, ¿cierto? Ahora, lo vuelves acá, el menos 1, entonces te queda x cuadrado menos x, ¿cierto? Esa sería la función. Entonces, la función y igual a x cuadrado menos x, ahí es donde tenéis que meter el 2, porque te piden f de 2. ¿Se cacha? 4 menos 2, 2. ¿Se entiende, hermanos? ¿Cachai que no es que estés viendo esta vez? Porque en la semana sí habían ciertos conceptos que uno estaba explicando, pero acá es como casuística de funciones como, me pueden preguntar esto, pero es como siempre rondando el mismo tema. Listo, vayamos al 4. ¿Se acuerdan que yo les dije que estas funciones, cuando estaban separadas, cuando tú f de x va a ser igual a eso, si usan números menor o igual a 3, y f de x va a ser igual a eso si usan números mayores a 3. ¿Se acuerdan que estas funciones tenían un nombre? ¿Qué nombre era? Función definida por tramos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué definida por tramo? Porque acá lo que me está diciendo es, mire, ese es y, ¿verdad? Y va a ser igual a x cuadrado menos x, o y va a ser igual a x más 5. ¿En qué caso va a ser igual a x cuadrado menos x si usted usa números menor o igual a 3 en el dominio? Porque esto es dominio, ¿ya? Y va a ser igual a x más 5 si usted usa números mayores a 3 en el dominio. ¿Se cacha? ¿Por qué? Porque acá me dijeron haga f de 4 más f de 2. El 4 es mayor a 3, por lo tanto lo tenéis que poner acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Y el f de 2 habría que ponerle acá. ¿Se cacha? Ya. Entonces, el f de 4, ¿cuánto me daría? Como es 4, 4 más 5, 9. Este de acá me daría 9. Más. Ahora el f de 2, como el 2 es menor a 3, chiquillos lindos, lo meto acá y me da 4 menos 2, 2. 9 más 2, no lo voy a decir. Entonces, ¿ya estamos?
Ya. 5. F de X es igual a esto, ¿cierto? Ya, entonces tú dices Y es igual a X cuadrado más KX menos 6, ¿cierto? Recuerden siempre que F de X es la Y. Entonces te dicen F de menos 3 es igual a menos 3. Por lo tanto, existe un punto que es el menos 3, menos 3. Este lo ponía al X, este lo ponía al Y, y ahí voy a sacar el K. ¿Se entiende? Ya, háganlo ustedes y lo vamos corrigiendo, ¿ya? Recuerda, le metí un menos 3 acá, un menos 3 acá, un menos 3 acá, y ahí saca el K. ¿Ya estamos? Ya. Hagan el 6, por favor. Ya, bacán. Todos entendieron cómo se hace, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Metes el 3X, ¿cierto? ¿Todos cacharon? Ya, obvio, po. ¿Por qué? Porque si f de x es esto, el 3x acá y acá es lo que había que meter para sacarlo, ¿cierto? Entonces me iba a quedar que y es igual a 2, 3x al cuadrado. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, la 7. Ya. Función inversa. ¿Se acuerdan que en la semana vimos cómo se sacaba la función inversa? Ya, habíamos dicho que la función inversa era la función que reflejaba, ponte tú, si yo tenía esa figura, la función inversa era aquella que reflejaba esa figura en ese eje, ¿se acuerdan? Por lo tanto, lo que hacía era comportarse como un espejo, ¿cierto? Si ese de ahí era 1,10, este era 10,1. Y este era el espejo, ¿cierto? Ya. Eso es gráficamente, porque algebraicamente implicaba que yo esto lo tomaba como y igual 3x más 5 y la función inversa me pedía dos requisitos. Uno, despejar x y dos, cambiar x por y, ¿cierto? ¿Me siguen? Ya, entonces, si yo tomo esta función de acá y despejo x, cambio x por y, me da una de estas funciones, ¿se entiende? Y acá está el 8. Si f de x es igual a esto, para todo x perteneciente a los enteros, te están diciendo que cualquier número entero puedes meterlo acá. Entonces, si n pertenece a los enteros también, o sea, si tienes un número cualquiera, ¿qué aseveración es verdadera respecto a f de n más 1? O sea, hay que meter el n más 1, ¿dónde? A esta función. ¿Me siguen? Ya, tú tienes y igual x3 menos x, ¿cierto? Ya, después te van a preguntar si el número que resultó va a ser divisible por n más 1 o por n más 2. ¿Me siguen? Ya, recomendación de viejo zorro. No vayan a cometer el error de pescar el n más 1 y meterlo al tiro. No. Tengan cuidado con eso. No hagan eso. Porque me están preguntando si el resultado de esto es divisible por estas expresiones, por lo tanto es mejor que esto esté factorizado para que pueda responder al tiro. ¿Me siguen con la indicación que estoy dando? No metan el n más 1 acá y acá, porque van a tener que hacer un trabajo algebraico extra. Es mejor que eso que tienen acá lo factoricen y lo expresen así, mira. X factor de x2 menos 1. ¿Me siguen? Y eso es igual a x por x más 1, x menos 1. ¿Me siguen? ¿Cachai que lo factoricé? Ahora pesca el n más 1 y lo metí al x, lo metí al x, lo metí al x. Entonces, al meterlo al x, al primer x te queda acá n más 1.
Al meterlo acá te queda n más 2. Al meterlo acá te queda n. ¿Se cacha? Ya, cabros, ¿se entendió? ¿Cachai? Que es verdadera, verdadera, verdadera. Ya, 9. Ahora sí, el 9. El 9. Dice, en el conjunto de los números reales, el dominio de la función f está dado por esta expresión. Ya, esa expresión usted la puede escribir así. Y es igual a 9 menos x2, tuk, tuk. Ya, cabro. El conjunto de los reales, en el conjunto de los reales, el dominio de la función real, ya, de esta, ¿cierto? Ya, chiquillos, ¿se acuerdan que las funciones, algunas funciones tienen restricciones en el dominio? O sea, hay números que no podéis meter, ¿cachai? Que acá adentro yo tengo, como es una raíz cuadrada, o sea, de índice par, yo necesito que 9 menos x cuadrado sea mayor o igual a 0, porque no existen raíces pares de números negativos. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Esto requiere hacer tablita francesa, como dice Hasenberg, y esto yo lo voy a enseñar a partir de mañana en la clase. Así que este me la dejan guardado y lo voy a enseñar a partir de mañana en las clases de las 5. Pero esto lo que requiere es esto, mira. 3 menos x, 3 más x. Ya, y eso se hace así, tú pones los puntos de crisis o puntos críticos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de eso? Que acá ponían el 3 menos x, el 3 más x, acá ponían toda la función, ponían los números positivos. Ya, todo eso es lo que voy a ver esta semana. Así que este no lo voy a hacer ahora porque no puedo pasar materia en la clase de ahorita porque hay gente que se enoja. Así que esta la voy a enseñar en la clase de las 5 de toda la semana. ¿Estamos? Ahora, se puede sacar incluso al ojo, ¿ah? Porque al final tú, ¿qué números podéis meter acá que te den 0? El 3, ¿cierto? El 3 y el menos 3. Entonces al final lo que tenía es esto, pues mira. Ya, entonces, antes del menos 3, eso, antes del menos 3, ponte tú el menos 4, menos 5, ¿cachai? Que no los podéis meter porque me daría positivo y esta expresión me daría negativa entera. Ponte tú el menos 4 me da 16, ¿se cacha? ¿Se entiende eso? Ya, pues, ¿qué significa eso? Que este no se puede, por lo tanto este se puede. Y por lo tanto este no se puede. ¿Se entiende? Ya, y como la raíz de 0 existe, o sea, podéis meter el 3 y el menos 3, esto también podéis meterlo. Así que tu solución está entre el menos 3 y el 3. ¿Se entiende? Así que ahí te ahorraste la tablita francesa. Les enseñé a hacer el análisis de la cosa. ¿Se entiende? Si al final para evadir la tabla francesa es tan simple como, repito, mira, ya no sabemos tabla francesa, pero queremos hacer la evaluación. Yo necesito que el número XS, cuando lo eleve y lo reste con el 9, no me dé negativo, ¿verdad? Entonces primero tenéis que cachar qué número haría que esto sea 0, el 3. Entonces tú decís, bueno, menos 3 y 3 es el que me dejaría la escoba. Y esto generaría acá un intervalo, acá un intervalo y acá un intervalo. ¿Se entiende? Como me acepta el 0, las pelotitas son negras acá. Y lo que tú haces acá es evaluar los números más chicos que el menos 3. Mira, pesca un menos 4. Si cumple, tú dirías que ese sí y ese sí, porque siempre van saltadas. Una sí, una no. Una sí, una no. O una no, una sí, una no, una sí. ¿Se entiende eso? Ese es el criterio de la tabla francesa. Por lo tanto, acá, cuando yo metí el menos 4, me dio 16, no cumplió. Entonces, no me sirve. Así que el que me sirve es este. Y como son pelotitas negras, sería este. ¿Se cachó? De hecho, más grande que 3 no te puede servir porque si metí un 4 te va a pasar lo mismo que cuando metiste el menos 4. ¿Se entiende el análisis que hice? ¿Te cachai? No, me cago. Ya, bueno. Igual les tengo que enseñar la tabla francesa, que es bella. Mañana, después en clase les voy a preguntar, a ver, ¿quiénes inventaron, en qué país se inventó la tabla francesa?
Ya, ahí les voy a preguntar. Ya, la 10. Sea una función que va de reales a reales. Ya, y esta es la función. Y te preguntan, ¿cuánto es f de un medio más 2 veces f de un tercio? Es como obvio, ¿verdad? O sea, ¿qué tenéis que hacer? Así, f de un medio y así f de un tercio y lo probáis. ¿Se cacha? Muy bien, Maite. De hecho, en Francia. Ya, 2 por f de un tercio. Ya, vamos bien entonces, ¿cierto? Entonces acá tú tenías que hacer listo. ¿Cuánto es f de un medio? Métele un medio acá, po. Te daría un cuarto menos 1, ¿cierto? Listo, ahí tenía el número. Después, ¿cuánto es f de un tercio? Un sexto menos 1. Y después lo reemplazáis. Y lo tienes. ¿Se entiende? Muy bien. El 11 dice, ¿cachai que esta es una función definida por tramo? Porque me dice, ¿cachai que va a ser cuadrática para arriba cuando use números mayores a 0? Va a ser cuadrática para abajo cuando use números del 0 para atrás. ¿Se entiende eso? Entonces, esta de acá, mira, le voy a poner colorcillos. Esa de acá es para esta. Y esta de acá es para esta. ¿Se entiende? Botadito, ¿no? De hecho, f de 2 se tendría que usar acá, sería 4. F de menos 2, como es menor, acá. Menos 4. Resultado, el Serapium. ¿Se entiende? Ya, sigamos. F de x vale esto. ¿Cuánto es f a la menos 1 de x? ¿Qué me están pidiendo acá? La inversa, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Y es igual a 3x más 5 partido por 2. Tengo que despejar x y cambiar x por y. ¿Me siguen? Ya, háganlo. Debería dar esa. En la cabeza a mí me da esa. Ya, ojo, este tipo de preguntas le cuesta a la gente y no entiendo por qué. Traten de hacer eso, por favor. Ya, se puede hacer de varias maneras. Una manera para hacer esto sería hacer un cambio de variable. O bien igualando S con S. No sé, ustedes hicieron X menos 1 igual menos 2, supongo, ¿no? Que es como lo más facilito. Mira, este igual a S. ¿Cierto? Entonces, si X menos 1 es igual a menos 2, ya entonces, X menos 1 es igual a menos 2, despejo X igual menos 3, y ahí metes el menos 3 a la función. ¿Se entiende? Perdón, menos 1, sorry, menos 1, sorry. Sí, no he hecho nada. Dije que igualé eso con eso, entonces x menos 1 es igual a menos 2, x vale menos 1, meto el menos 1 acá, al x. ¿Se entendió? ¿Me siguen? Acá, 14. F de x es igual a esto. ¿Cuánto es f de menos 2x? ¿Qué hago? Meto el menos 2x a y a y, ¿cierto?
Todos están cachando, ¿cierto? Ya. ¿Cuál de las siguientes curvas corresponde a una función? Dice acá. Corresponde a una función cuando cada elemento del dominio tiene una sola imagen, ¿verdad? O sea, cada preimagen está unida a una imagen, ¿verdad? Ya, la 1, si tú haces así, la cortas una sola vez, ¿verdad? Así que sería correcta. La 2, no, porque la corto dos veces. La 3, la corto dos veces. La 4, la corto una vez. La 5, la corto dos veces. La 6, la corto una vez. ¿Me siguen? Sigo. Acá se define f de x igual a esto y g de x igual a esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que me pidan f de menos 2 y g de menos 2? Significa que el menos 2 va a esa y este menos 2 de acá va a esta. ¿Viste que ahí dice f de x y ahí dice g de x? ¿Se entiende? Esta es la 16. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Ya, chiquillos. ¿Les dio el 16? Ya. Entonces, fíjense que en la 17, ¿cachai? Que si yo igualara S con S, viste que yo acá igualé, fíjense por favor, x menos 1 igual menos 2 y despejé el x, ¿cierto? ¿Cachai? Que siempre se despeja SX, S. Porque me quedó que x menos 1 era igual a menos 2, ¿se cacha? Eso, igual eso, y lo que me dio, lo metí al x, ¿se entiende eso? Ya, pero tirar cambio de variable me parece que usar un bazooka para matar una hormiga. No tiene ningún sentido hacerlo. Ya, ¿se acuerdan que les dije que en el ejercicio 13, voy a hacerlo de nuevo porque lo mandaron por interno y los tutores se enojaron porque no ven las pautas? Si tú tienes ese ejercicio y te dicen F, te pueden acá pasar dos cosas solamente, dos cosas. Uno, que te digan f de x menos 1 y te pregunten un número, y en ese caso tú dices x menos 1 igual menos 2, despejas ese valor se despeja, lo voy a poner en círculo, ¿estamos? X es igual a menos 1, y ahí tú haces f de menos 1, o sea, metes el menos 1 acá, y te sale. ¿Se entiende claro eso? Ya. Entonces, bueno, de hecho la pauta está hecha con un cambio de variable que, como le decía hace un rato a los alumnos, a mí me parece que eso es usar un bazooka para matar hormigas. Me parece innecesario complicarse la vida con eso. Total, lo que hay que saber es que se despeja esta X, ¿cierto? Ya, porque es probable que en el 17, cuando lo que tú quieres es sacar ahora, porque este ya lo hicimos, ¿cierto? ¿Cachai? Que en esta se va aquí y esta va ahí, ¿cierto? Ya, el 17, ¿cachai? Que si yo igualo x más 2 con x menos 2, perdón, el x más 2 con este, viste que se iguala a s con el pedido. Acuérdense que en el 13 yo igualé s con lo pedido, ¿cierto? Yo igualé este con lo pedido. ¿Se cacha? Ahí está. Ya, en el 17, si tú igualas este con el pedido, ¿qué pasa con el x? Se va, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces alguien dirá,
entonces hagamos cambios de variable. Entonces, no sea weón, le estoy diciendo, mijito lindo, que cuando tenga esto, no sea obtuso. Encierra en circulito esa X, perteneciente a tu función. ¿Estamos? Entonces, igualas, acá S con S, y te queda X más 2, tiene que ser igual a X menos 2. Encierro en circulito y despéjame el circulito. X es igual a X menos 4. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese valor es el que tú vas a meter a la función, aquí. ¿Viste qué es la función? Ese valor lo metes aquí. Y te queda X menos 6. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que pasaba con el ejercicio 13? Es la misma hueá. ¿Por qué? Vuelvo al tiro al 17. Mira, es lo mismo, porque en el 13, ¿yo qué dije? Voy a hacer lo mismo. Mira, iban a decir, la hueá fácil. Bueno, ¿para qué complicarse la vida? Si te dan esto, tú igualas eso con lo pedido. Entonces tú ponís, bueno, X menos 1 igual menos 2. Quiero S. S es igual a menos 1. ¿Cierto? Entonces el menos 1, el que vaya a chantar, ese es el que hay que chantar acá y acá. Es la función. ¿Se entiende? Y ahí te da. ¿Para qué hay que hacer cambio de variable? El 17, si tú lo ves, ¿cachai? Que yo igualo S con lo pedido, pero alguien dirá, se va la X, ¿por qué X con X se va? No, es que usted quiere esa. Despéjemela. Son X distintas. Piense que son distintas. Páseme el 2 para allá. Entonces me quedó eso. Ese es el que usted mete acá a la función. ¿Se entiende? Ese va aquí. Y ahí te das. ¿Se entendió, chiquillo? Buena. De hecho, estas son las preguntas peludas de las funciones. Po. Es cierto que son estas donde uno decía, a mí me cagaban ahí. Eso es lo que hay que hacer. Pescáis la que están, la que te dan en la función y chao, y la sacáis. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? ¿Claro? De hecho, sin ir más lejos, esta que están viendo, que parece ser una forma como subdesarrollada, parece ser la forma no formal o no oficial, y no. Esta es la forma natural. Lo que pasa es que usar el tema de las incógnitas auxiliares, me parece que la incógnita auxiliar siempre tiene que estar al servicio de nosotros para facilitar la comprensión de un ejercicio, pero no para dificultarlo, ¿cachai? Entonces a mí me parece que hay veces en que no es necesario tirar incógnita auxiliar o cambios de variable. Incógnita auxiliar y cambio de variable es lo mismo, ¿ya? Ahora también sale por ahí, es más bonito, es más elegante, estoy de acuerdo, eso sí, pero me parece que esto es más efectivo porque es mucho más rápido. ¿Me siguen? Vego, vi un desarrollo tuyo, me parece que es perfecto, ¿ah? Ya voy a la 18. La 18, ¿cómo sería fácil? Pues si f de x es igual a eso, entonces tú copias esto, ¿cierto? Entonces tenés f de x es eso, igual a x cuadrado menos 6 mx más 11, ¿cierto? ¿Cachai que en la función hay una letra m porque tengo x e y que las puedo sacar de acá? ¿Cierto? Eso ya lo cacharon con los ejercicios anteriores. O sea, tengo el punto 1,0, meto esta el X, esta el Y, y ahí saco el M. ¿Se entiende? Ya, ojo con la 19, que a veces a la gente le cuesta y es muy fácil llevar un regalo. Porque la 19 dice, si 2 es una solución de esta ecuación, ¿cuánto vale H? Si 2 es solución, lo ponía ahí, pues, weón. Listo, y ahí sacáis el H. ¿Se entiende? Me quedaría 2 al cubo, más 2h más 10 igual 0, ¿cierto? Y a 20. Y a la número 20 dice que el gráfico, en este gráfico X, la longitud del lado del cuadrado y f de x es su perímetro. ¿Se acuerdan que en la guía anterior había uno donde estaba el semiperímetro? Ya, pues entonces acá decir, bueno, tengo X, tengo Y. Si el lado es 0, no hay perímetro. O sea, pasa por el 0. Por lo tanto, puede ser esta o puede ser esta. ¿Me siguen? Ya. 2. Si el lado vale 1, el perímetro es 4.
¿cierto? Ya, acá hay que tener cuidado, chiquillos, porque acá está el 4,1 y se supone que f de x es el perímetro. Mira, tengan cuidado que acá lo dan al revés. Ojo, acá está 1,4 y acá está 4,1. El lado era x, así que es el 1,4, así que sería la alternativa E. ¿Estamos? 21, ejercicio robado a la Universidad de Chile. Si f de x es igual a eso, o sea, si y es igual a 2x, y a es mayor a 0, el perímetro del triángulo rectángulo sombreado, ¿cuál es? Ya, ¿cachai? Que ahí tenéis la función, ¿cierto? Y acá tenéis un a, acá tenéis 90 grados. Entonces, voy a cambiar de color para que lo vean. ¿Cachai? Que ese punto de acá es a, algo. Entonces, métele una acá. Porque este es X y ese es Y, me falta este, ¿cierto? Sería 2A, ¿verdad? Entonces el triángulo rectángulo es así. 2A, este es A, y me falta la hipotenusa, ¿cierto? Ya, pues Pitágoras, A cuadrado más 4A cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, así que sería A raíz de 5. De hecho, el viejo Pitágoras. Les cuento un secreto. Cuando ustedes tengan triángulos rectángulos, chiquillos, si un cateto es la mitad del otro, la hipotenusa es el más corto por raíz de 5. ¿Sabían eso? Bueno, los del Perkins saben, po. Los que no están en clase de Perkins no lo saben, me imagino. Entonces acá uno es la mitad, él es la mitad de él, por lo tanto, la hipotenusa es el más corto por raíz de 5. Así que este de acá sería raíz de 5. ¿Y qué quieren? El perímetro. Y perímetro suma de lado, po. Suma S con S y con S, y ahí te da. ¿Se entiende? ¿Sí? 22. El dominio de la función. Como es función logarítmica, primero lo escribes como función. Ya, tengo esa función, la logarítmica. Ya, tengo ese, me preguntan el dominio. ¿Se acuerdan que los logaritmos, hermanos, pobre niño, dice la B, A, B, N, ¿se acuerdan que A elevado a N es igual a B y A y B pertenecían a los reales positivos? ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces yo necesito que esto sea mayor a 0, no mayor o igual es cuando raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces X menos 6 tiene que ser mayor a 0, X tiene que ser mayor a 6. ¿Se cacha? Ahí está el dominio. ¿Me siguen? Ya, hagan el 23, que es igual al que hicimos al principio de la clase. Hagan ustedes el 23 y lo revisamos, porfa. Tengan el valor de F1, ya está hecha la web. Mira, metí el 1, mira. F de 1 vale 3, ¿cierto? Entonces mete un 1 y un 1. Te da el 2. Metí el 2, el 2, el 3, el 3 y te da el 4. ¿Se cacha? Le dio 24. Buen truco ese, ¿eh? Somos tan secos, weón. Espera, ¿todos cacharon o no? Mira, lo voy a repetir. F de 1 vale 3, entonces metes el 1 acá y acá, ¿cierto? Entonces te quedaría F de 2 es igual a 2 veces F de 1, ¿cierto? Y el F de 1, ¿cuánto vale? 3. Entonces F de 2 vale 2 por 3. F de 2 vale 6. ¿Se cacha? Entonces ahora metí el 2, ¿dónde? Acá y acá. Y después el 3, y te da el 4. ¿Se cacha? Te debería dar 24. Buena. Qué bueno saber ese truco. Ya, 24. El gráfico de la función y igual f de x, donde x es la longitud del lado de un cuadrado. Longitud significa lado del cuadrado, el largo del cuadrado, ¿cierto? Y f de x es la diagonal, ¿cierto? Ya, pues mira, explico para que casten el dibujo y digan, ah, la weá, listo. Ojo, x acá va a ser el largo, mira, voy a hacer acá la tablita abajo, ¿ah? Si es del lado 1, mira,
Ahí tengo un cuadrado al lado 1. 1, 1. Y acá dice que f de x es la diagonal. La diagonal sería esa raya, ¿cierto? Así que este sería raíz de 2. ¿Me siguen? Por lo tanto, existe el punto 1, raíz de 2. ¿Se entiende? Y si es de lado 0, la diagonal es 0 porque no existiría, ¿se cacha? Así que hay que buscar el punto 1, raíz de 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, y acá dice el gráfico. Ojo, no se vayan a equivocar y marcar este, porque acá dice que es constante. Es este, pasa por el 0, 0 y por el 1 raíz de 2, ¿se entiende? Así que sería esta la alternativa. Tengan cuidado, porque muchos dicen, este, 1, raíz de 2. Sí, pero es que acá es constante. Esa es la raya de la función. Mira, fíjate que esta es la raya. Acá esa es la raya. Acá esa es la raya, esa es la raya. Y acá esta es la raya. ¿Se cacha? Para que tengan cuidado, por favor. Ya, 25. El conjunto de todos los valores de x en R para los cuales esto es un número real. Ya. Pensemos, ¿qué restricciones existen en la pregunta 25? Ojo, que esto se hace también con inecuaciones, así que les paso el dato que para poder hacerlo van a tener que hacer inecuaciones, así que sé que es mejor que nos saltemos el ejercicio para que no estemos haciendo cuestiones que no nos responden. No, este lo voy a enseñar en la semana, porque hay que hacer tabla francesa también. De hecho, fíjate que el 3 no puede valer 3, porque 3 me daría abajo, ¿cierto? Pero también yo necesito que toda esta expresión, eso sea mayor o igual a 0. Ya, pues si yo tengo, viste que es una raíz cuadrada, ya, pues si yo tengo toda esta expresión mayor o igual a 0, lo que necesito es que x más 2, x menos 3, necesito eso, ¿cierto? Ya, para hacer este tipo de inecuaciones tengo que hacer tabla francesa, que es lo que tenía que hacer abajo, de poner esos cajoncitos así, 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 con números. Ya, eso es lo que tengo que enseñar esta semana, por eso que mejor vamos a saltarnos esta pregunta y la voy a hacer en la semana, porque no pasa a dar materia que no entre. Ya, si el 2 es, Maite, ¿me estáis escuchando? Si el 2 es solución de esa ecuación que mandaste, mételo al X, porque como es una solución, la gracia es que en una ecuación, a ver chiquillos, esto es para todos ustedes, si yo tengo x cuadrado menos 5xh más 6 igual 0 y digo que una de las soluciones es 4, ese 4 tú lo metí acá y sacáis el valor de h. Porque la gracia es que en las ecuaciones de segundo grado, primer grado, las soluciones las metí y la ecuación te queda totalmente equilibrada, ¿ya? Ya, la 25 pasamos, 26. F de x es igual a mx menos 6. Miren, la misma situación que hay acá, Maite, porque acá dice f de x, sí, es igual a mx menos 6, ¿cierto? Ya, yo primero me están preguntando el valor de m, pero resulta que me dan esto. Al darme eso, sé que pasa por el 2,0. Mete ese al x, mete ese al y, sacáis el m. O sea, le poní un 2 acá, le poní un 0 acá y ahí lo sacáis. ¿Se entiende? Me da 3 esta weá. ¿Sí? Ya. 27 dice, la expresión bla 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 vale 11 para x igual 1. Entonces, cuando tú le pones un 1 a esto, a ese y a ese, tú copias con valor 1 ese y el resto del número igual 11, porque dice toma valor 11, ahí va a ser el valor de k. ¿Se cacha? O sea, vas a decir, es 1 más k más k más 6 igual 11. ¿Se entiende? Ya, entonces 2k es igual a 11 menos 7, ¿cierto? 4. K vale 2. Entonces ahora ahí tenéis que poner un 2 y ahí tenéis que poner un 2. Pausar.
de nuevo para x igual menos 1. Ahora, con la nueva ecuación, métele un menos 1 al x. O sea, la nueva ecuación a ti te quedaría x4 más 2x3 más 2x más 6 igual. Chao, mi linda. Igual, porque hay que meter el menos 1 acá. Menos 1, el menos 1 y el menos 1. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, 28. Dada la función f de x igual esto, dice, ¿está definido para x mayor o igual a 2? Claro, porque yo necesito que x menos 2 sea mayor o igual a 0, x tiene que ser mayor o igual a 2. Ese es el dominio. Está definido para esos valores, así que eso es verdad. F de 3 vale 1, métele un 3. 3 menos 2, 1, la raíz de 1, 1. Es correcto. El punto 5,3 pertenece, métele un 5. Me da raíz de 3. Y acá dice que te tiene que dar 3, así que esta es falsa. Listo. ¿Se entiende? $29. Si f de x vale esto, ¿cuánto es f de x más 1? El x más 1 lo tenéis que meter acá y acá. ¿Se cacha? Y al meterlo te queda x más 1 al cuadrado más 3 por x más 1 menos 4 y resolví. ¿Se cacha? Te debería dar de eso. $30. F de x vale raíz de x y g de x vale x cuadrado menos 1. Y me preguntan g de f de 4. Ya, ¿se acuerdan que yo les dije que esta expresión de acá era lo mismo que g o f de 4? ¿Se acuerdan? Entonces, mete el 4 al f acá, ¿viste? Ese es el f acá. ¿Cuánto te da eso? 2, ¿verdad? Entonces ahora quieren g de 2. Era una composición. Y ahora mete un 2 al g, o sea, métele un 2 a ese. 4 menos 1, 3. Listo. ¿Claro? 31. F de x más h menos f de x. ¿Qué hay que hacer? Metes el x más h. Esta es re fácil. Aquí. Y ahí te da el f, mira, así el f de x más h primero y te da algo. El f de x ya lo conozco, porque el f de x es todo eso. Y después lo restáis. ¿Se entiende? Porque dice que lo saco este, que es metiendo el x más h acá y acá. Te queda x más h al cuadrado menos 3 por x más h menos 4. F de x es todo eso, porque ahí dice f de x eso, lo restáis y listo. ¿Se entiende? Me da 32. El dominio de la función. Ya, pues el dominio, recuerden que son los elementos que puedo meter al x. Como esos argumentos, yo necesito que x cuadrado menos 9 sea mayor a 0, ¿cierto? Es inecuación cuadrática, lo tengo que enseñar en la semana, porque tengo que enseñar la tabla francesa. ¿Estamos? Puta que estuvimos eficientes, weón. Listo, váyanse a comer pan, chiquillos. Que tengan un bello domingo. Gracias por estar en clase. Os quiero, os amo, os adoro. Si tuviera un hijo le pondría Perú. Besos. Que estén muy bien. Cuídense. Sigan estudiando. ¿Ya?